Amigos de Correo del Sur y Correo del Sur Radio, estamos nuevamente otro martes en el espacio destinado a nuestro sector Mi Doctor. Un espacio que tenemos gracias a Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y por supuesto el Colegio Médica de Chuquisaca. Hoy estaremos hablando de un tema que de seguro es de interés de muchos de los que nos ven y nos escuchan. Hablaremos acerca del sobrepeso y la obesidad infantil. Y para eso está con nosotros la doctora Carolina Céspedes. Ella es médico endocrinológico, miembro de la Sociedad de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, acá en la filial Chuquisaca. Doctora Carolina, ¿cómo estás? Le damos la bienvenida a Mi Doctor. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer por la cobertura que nos dan para poder hacer conocer patologías tan prevalentes como en este caso la obesidad en nuestra población a nivel general, a nivel mundial. Nuevamente agradecerles y bueno, dispuesta a responder cualquier duda. El tema del sobrepeso, la obesidad, sí, la consideramos como una enfermedad, eso aclarar al principio. Sí, de hecho la obesidad ya ha sido declarada como enfermedad, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años. La reconocemos como tal porque genera alta, bueno, por un lado por su alta prevalencia, estamos aumentando cada vez más en la presencia del mismo, duplicando, triplicando y hasta 4 o 5 veces más la prevalencia antigua, por un lado. Por otro lado, tiene complicaciones en lo que es la morbimortalidad de los pacientes que la padecen, desde los niños, desde los más pequeñitos hasta la edad adulta. Entonces esto va a conllevar un alto gasto, costo-beneficio, tiene un muy alto gasto, no solamente en la parte económica, sino, repito, en la parte de salud, el impacto, tanto en la salud física como mental. Entonces, como va a implicar todas estas áreas, todos estos esquemas, la consideramos y es una enfermedad como tal, se presenta a cualquier edad, no respeta raza, credo, no respeta nada, entonces va a estar ahí latente como un fantasma y es la que está generando actualmente una alta morbimortalidad. A esto se ha sumado lamentablemente lo que recién acabamos de pasar, el COVID, que ha hecho que aumente aún más debido a que obviamente el encierro que nos ha generado, el aislamiento, ha generado un medio obesogénico. Okay. Hemos cambiado nuestros hábitos de vida, nuestra actividad física, y si uno sale hoy en día a la calle vamos a ver que hay menos actividad que anteriormente, antes de la pandemia. Ya generalmente la gente se ha acostumbrado hasta las 4 o 5 a tener actividad y luego ya todos tendemos a retornar a nuestras casas. Entonces eso está generando más aún la prevalencia de obesidad, y ese estrés, ansiedad del encierro también nos ha conllevado a todos a consumir grandes cantidades de comida como mecanismo compensador. Hemos compensado el hecho de no vivir, porque el hombre es un animal de sociedad, vivimos en sociedad. Entonces hemos compensado ese aislamiento con comida. Ha sido una recompensa que hemos logrado. Pero obviamente esto ha ido en contra de lo que es la salud y nos ha generado mayor enfermedad y mayor morbimortalidad. ¿Qué otros factores, además de la pandemia, de este sedentarismo tal vez obligado al que todos hemos estado sometidos, contribuyen a la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso infantil principalmente? Tenemos que referirnos desde todos los cambios sociopolíticos, económicos, religiosos que hemos tenido nosotros en el último tiempo, porque debido a estos cambios la gente ha tendido a migrar, entonces migra de las poblaciones bien chiquititas al pueblo, del pueblo a la ciudad, de la ciudad a las grandes urbes. ¿Qué genera esto? Genera cambios en la alimentación y en la actividad física. Nosotros estamos, el ser humano a lo largo de la evolución, hemos ido generando genes ahorradores. ¿Por qué? Porque obviamente esos genes ahorradores nos han predispuesto o han generado justamente que la raza humana se perpetúe en el tiempo. Pero ahora esos genes ahorradores que aseguraban la perpetuidad de la raza humana nos están enfermando. Entonces viene ahí la parte genética, viene la parte racial, viene la parte psicológica. Lamentablemente el problema empieza en la familia, porque nosotros somos personas y seres que aprendemos lo que vemos y lo que está en nuestra casa. Estas costumbres bien arraigadas en lo que es la alimentación en nuestro país, en nuestra sociedad, hace que nosotros tengamos una alimentación rica en carbohidratos y pobre en proteínas, pero esa es una alimentación antes de relativamente
vamos a decir normal, porque era rica en carbohidratos complejos con alto contenido de fibras. A nosotros al migrar hemos cambiado este tipo de alimentación, entonces tenemos ahora carbohidratos simples, grasas saturadas que sí nos están enfermando, alimentos que antes no podíamos acceder. A esto lamentablemente se suma los bajos ingresos económicos que tenemos. Para nadie es desconocido que tenemos muy bajos ingresos económicos, entonces la población ¿a qué va a poder acceder? Alimentos económicos, ¿cuáles son? Las harinas, los procesados, pan en gran cantidad, fideos, papa, que no necesariamente nos van a aportar nutrientes, sí nos van a dar un valor calórico, que sí nos va a llenar la barriguita, sí nos va a satisfacer ese momento de hambre, pero no nos va a generar una buena cantidad de nutrientes necesarios para lo que es el crecimiento. La educación, a menor educación, mayor riesgo de obesidad, porque obviamente esas personas con menor educación van a tender a hacer alimentos fáciles, rápidos, y no le van a tomar el valor necesario a la nutrición como tal. Entonces nosotros necesitamos no solamente comida, sino alimentación y nutrientes. Sobre todo los niños están en etapa de crecimiento y desarrollo, ¿no? El tema de la obesidad en sí sabemos que es algo bastante complicado, una enfermedad, nos decía usted, pero si hablamos de obesidad infantil como tal, solo referirnos a esto ya es un mundo más complejo, imagino, de tratar y de referirse a por qué. Porque nosotros lamentablemente empezamos, lo voy a repetir, con la obesidad, no desde 4, 5, 6 años, sino ya desde el vientre empiezan todos estos factores. Entonces, por ejemplo, una mujer obesa que está gestando va a tener mayor riesgo de que ese recién nacido también tenga ese riesgo de generar obesidad a futuro. Esa mujer que ha cursado con alguna patología y o el niño nace con bajo peso, como mecanismo compensador en la edad adulta va a ser obesidad. Es un mecanismo compensador al bajo peso al nacer. Esa madre que no ha dado la lactancia en forma adecuada, porque la lactancia es un factor de protección, que no ha dado en edad adecuada, en tiempos adecuados, en calidad adecuada, va a generar un obeso a futuro, no solamente en la edad adulta, sino en la niñez. Cuando nacen con bajo peso, ¿qué hacemos las madres? Nos asustamos, entramos en pánico y comenzamos a tratar de que el niño recupere rápido el peso. Entonces ahí también nosotros cambiamos y les estamos generando ese medio obesogénico. Entonces tenemos que ir modificando todo, porque es muy complejo. Los pequeñitos, cuanto más pequeños debuten con obesidad y sobrepeso, van a tener mayores complicaciones, porque yo siempre les hago la comparación a mis alumnos, por ejemplo. Fíjense, ustedes tienen un edificio que han hecho para 2 pisos y le han puesto pilares para 2 pisos, pero se me ocurre el día de mañana que yo quiero hacer 10 pisos porque quiero cambiar. No está esa estructura para 10 pisos, es para 2. Entonces ese esqueleto, por ejemplo, de ese niño no va a aguantar ese peso. Y ahí vienen todos los cambios en esa estructura de la parte esquelética ósea, con alteraciones que le va a generar pie plano, le va a provocar trastornos en la columna, de postura, que eso luego va a repercutir en dolores, puede generar estar ahí sembrando para futuro para que tenga artrosis, artritis, osteoporosis, es decir, ya es ahí la siembra para el futuro. Ese niño que debuta muy edad temprana con sobrepeso, obesidad, va a tener trastornos en su desarrollo, no solamente físico, en la parte emocional. Son sujetos van allá al kinder, comienzan a ir a las guarderías, hoy en día cada vez más temprano los mandamos porque trabajamos. Entonces obviamente son sujetos de blanco, de burlas, el bullying famoso, ellos comienzan a bajar su autoestima, empiezan con depresión, con ansiedad, se comienzan a aislar. Esto conlleva a su vez que tengan un bajo rendimiento escolar. Y al tener bajo rendimiento escolar, eso les genera mayor carga emocional. El hecho de que debuten temprano con obesidad también trae trastornos, no solamente en los huesitos, en esto también, por ejemplo, en la esfera sexual. Obviamente no vamos a hablar como sexual, de sexualidad, sino en ese desarrollo. Podemos tener pubertades precoces o pubertades retrasadas, eso va a depender siempre del niño, pero hoy en día estamos viendo cada vez pubertades precoces con mayor frecuencia, sobre todo en las pequeñitas. Eso, una niña no está preparada mentalmente para comenzar a menstruar a los 9 años, 8 años. Entonces eso también le conlleva mayor carga emocional a esa pequeña.
El hecho de tener todos estos valores altos y la disposición de la grasa que generalmente se va a nivel central de la cintura, que nosotros llamamos la grasa visceral o abdominal, hace que se genere resistencia a la insulina. Para que me entiendan todos, la insulina es la hormona que va a ir a actuar para metabolizar carbohidratos, es decir, el azúcar, proteínas y las grasitas, los lípidos. Y tiene órganos blancos específicos. ¿Qué necesita la insulina? Tiene que ir y unirse a su receptor. Si va a la célula donde tiene que ir a actuar, necesita un receptor, abre esa llavecita, ingresa y puede actuar. Pero ¿qué pasa con los niños obesos? Es como si nosotros le pusiéramos una cadena de seguridad y 2, 3 candados y tiramos la llave. Okay. Entonces esa insulina no puede actuar. Ahí generamos la insulinoresistencia. Esa resistencia a la acción de la insulina, va a hacer que ese niño empiece en un estado, va a vivir en un estado proinflamatorio. Todo ese estado proinflamatorio va a generar o va a ser también un terreno apto para generar problemas cardiovasculares, de lípidos, alteraciones en la glucosa, porque no se va a poder metabolizar el azúcar, y puede generarnos diabetes. Entonces tenemos diabetes tipo 2 que antes era propio del adulto en niños. Okay. Entonces todo esto va a generar, obviamente todo ese factor de riesgo no va a quedar ahí, sino que va a perpetuarse en el tiempo con el niño si nosotros no corregimos este terreno. Por eso es que nos preocupa tanto la obesidad. No es ahora estética, sino que estamos previniendo enfermedades. Va a generar riesgo de cáncer. Los niños, por ejemplo, nosotros todos hacemos nuestro ahorro de calcio hasta los 20, 25 años. Digo ahorro porque vamos a almacenar lo más que podemos en nuestros huesitos. Los niños obesos van a comenzar, por un lado, a absorber menos calcio y eliminarlo más por el riñón. Entonces imagínense, ese niño está llegando con una mala calidad en el hueso. Si yo tengo una mala calidad de hueso, voy a tener también a futuro riesgo de fractura, pero no voy a tener una buena calidad en esa parte muscular. Y la sarcopenia en la edad adulta, sobre todo, es decir, la pérdida de esa masa muscular nos va a generar muchas enfermedades, muchísimas. La insulinoresistencia, al ponerle ese candado, aumenta la insulina. La insulina también es un factor de crecimiento, entonces eso nos va a predisponer, como le dije, a enfermedades como cáncer a futuro. Okay. Es por eso es que tenemos que luchar hoy en día contra la obesidad. Entonces el niño está involucrado no en una sola enfermedad, no solamente en un cuadro, sino es múltiple, se abre un abanico de enfermedades para el pequeño y las pequeñas, obviamente, ¿no? Entendemos que hay una diferencia, para explicarla también, sobre el sobrepeso y la obesidad, ¿no? ¿Cómo se diagnostica en los niños? Para nosotros, para los médicos en general, es mucho más fácil diagnosticar con el índice de masa corporal, es peso y talla. Y llegamos al índice de masa corporal, medimos el perímetro abdominal en los adultos y la bioimpedancia que nos puede ayudar, y o hacer densitometría para ver la distribución de la grasa. En los niños, como ellos están en crecimiento permanente, entonces por lo tanto cambia el peso y la talla permanentemente, se han creado las tablas de los percentiles, y donde también igualmente calculamos el índice de masa corporal y vamos a ver el percentil. Entonces por encima de 85 ya hablamos de sobrepeso. Okay. A mayor percentilo entramos con obesidad, que va a ser mucho más severa. Dentro de el tratamiento que usted también sugería, hablaba de formar grupos familiares, un tratamiento multidisciplinario, si no me equivoco. Hablamos de psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, obviamente los padres de familia también, entre otros médicos. Esto obviamente para no dejar solos netamente a los padres, ¿no? Y que hagan un control adecuado a sus hijos. Pero ¿cómo se podría crear este tipo de grupos? Lo primero que tenemos que nosotros acá resaltar es que la base para el tratamiento es la familia. Les dije que nosotros aprendemos a comer lo que la familia nos da. Entonces acá el arduo trabajo dentro del hogar es la familia, que la madre va a tener, y el padre, que no solamente la madre, el padre, los hermanos, tíos, abuelos, todos tienen que involucrarse para hacer cambios de estilo de vida. Los segundos que tienen que involucrarse acá son los educadores. Entonces vamos ahí desde los jardines, los niditos, kinder, escuela y colegio y universidad. O sea, todos los niveles de educación tienen que estar involucrados. Porque si yo a mi niño le enseño a comer en forma saludable, le explico que ese alimento lo va a mantener siempre sano, le enseño actividad física ya en el nidito,
ese niño tenga la seguridad que va a ir a la casa y va a replicar esa información, y probablemente este niño me eduque a la madre, entonces me va a retroalimentar. Okay. Tenemos que involucrar, los profesores obviamente de educación física y todos tienen que estar involucrados para crear actividades físicas acorde a cada edad, acorde a, no todos van a hacer lo mismo, van a ser de acorde al desarrollo psicomotor que tenga ese niño, porque si ese niño está muy afectado por la obesidad y tiene reducción en sus movimientos, pues ahí tiene que intervenir un profesor de educación física que tenga el entrenamiento suficiente, y o podemos recurrir a un kinesiólogo, un fisioterapeuta que esté educado y formado en el área, para que ellos se involucren e ingresen a las unidades escolares. Tenemos que tener un psicólogo o un psiquiatra, en casos extremos, psiquiatra, pues no, por lo menos un psicólogo, porque como dijimos, tiene un alto impacto psicológico. Los niños, muchos niños empiezan con sobrepeso y terminan con obesidad, porque como se sienten menos, se sienten agobiados por su aspecto, van a comenzar a comer, si la comida va a ser una recompensa, pero entonces eso va a conllevar a entrar a un círculo vicioso donde van a aumentar aún más de peso. Necesitamos nutricionistas, acá no hay duda, necesitamos un buen equipo de nutriólogas en realidad, que hay cierta diferencia, las nutriólogas van a hacer unos planes adecuados, personalizados. Muchas veces nutrición, nosotros pensamos que va a ir a la nutricionista y le va a hacer una dieta donde le dice, comen el desayuno, qué sé yo, 2 huevos, en el almuerzo esto, un pedazo de salmón, por decirle algo, con una ensalada, y en la noche aquello. Pero me pregunto, nuestra población con los recursos económicos que tenemos, con la educación que tenemos, ¿podrá acceder a ese tipo de dieta? No, lamentablemente no. Entonces tenemos que crear grupos de nutricionistas, nutriólogas, que se adecúen a los alimentos que tenemos, que somos muy ricos en Bolivia, con la alimentación somos riquísimos, solamente hay que saber cómo elaborarlos, y que hagan una guía nutricional para poderla distribuir desde los más pequeñitos, obviamente a todas las edades. Y luego repetir, acá tenemos el gran potencial en nuestros pequeños que están desarrollando, están creciendo. Entonces, si nosotros los educamos a ellos, tenga por seguro que ellos van a cambiar, van a dar vuelta a esto. Necesitamos médicos internistas, médicos cardiólogos, traumatólogos, reumatólogos, porque como es un estado proinflamatorio, si un niño tiene una base autoinmune, va a gatillar ese proceso autoinmune y va a desarrollar otro tipo de enfermedades como lupus, como artritis, etcétera. Ya de hecho el niño con obesidad tiene tendencia a hacer hígado graso, cálculos en la vesícula, entonces obviamente todo eso, y si eso suma una autoinmunidad, por ejemplo que tenga una hepatitis autoinmune, es como tirarle leña al fuego. Entonces tenemos que tener ese equipo multidisciplinario para hacer la evaluación, por un lado, pero por otro lado tratar con estos grupos multidisciplinarios, crear mecanismos de prevención, y obviamente cuando ya esté presente hacer el tratamiento integral, no solamente preocuparnos del aspecto físico, no solo del psicólogo, sino que ese niño tiene que ser tratado íntegramente porque son nuestro futuro, ¿no? En el tema de incidencia, déjeme preguntarle el tema de obesidad, sobrepeso infantil, ¿es más en áreas rurales, urbanas? ¿Cómo está? En el último estudio que se ha hecho, de Bolivia no he buscado y no encontré ninguna prevalencia, pero sí de México, Europa, que es el CEDO, es un grupo que hace muchos estudios, con el estudio Aladino, que fue el último que se hizo en Europa. Ellos tienen mayor incidencia en el campo, áreas rurales versus urbanas, ¿no? Y migrantes, sobre todo los migrantes. En México se repite lo mismo, igual en Perú, que hay un estudio reciente, y lamentablemente sí es mayor en el campo, mayor por las condiciones en las que viven y demás. Y por otro lado, hay que recordar que por nuestras características raciales nosotros tenemos tendencia a ser mayor obesidad. Hubo un estudio hace muchos años atrás, en la década del 90, si no recuerdo mal, donde se llevó una población de indios Pima de México a Estados Unidos, y solamente se les cambió la forma de alimentación, sí, se les dio mayor cantidad de alimentos saturados en grasas, ricos en carbohidratos y demás, y ellos tuvieron tendencia a desarrollar obesidad rápidamente versus otros grupos étnicos. Entonces nosotros ya desde el punto de vista racial vamos en pérdida, o sea, vamos a generar más obesidad. Tenemos que hacer hincapié en esto.
Una buena forma de trabajo, por ejemplo, es que nosotros nos dediquemos y vayamos a educar al campo y vayamos viendo el tipo de alimentación que tiene. Es difícil, es complejo, es cierto, pero, por ejemplo, podemos ir a las escuelas. Mire, revisando la basura de una escuela, de un colegio, yo puedo hacer el diagnóstico de qué comen esos niños, porque obviamente iban a estar los envases, los empaques, los residuos. Entonces podríamos ver qué tipo de alimentación está primando para revertir, para poder dar una mejor alimentación. Ahora, también es real en nuestro medio, porque nosotros con mis alumnos el 2014-15 fuimos a las escuelas, y así como está presente el sobrepeso y la obesidad, también está presente la desnutrición. Es decir, nosotros seguimos teniendo un alto índice de desnutrición. Ok. Dentro de este proceso integral, me imagino que también tiene mucho que ver el tema de servicios públicos, en el caso del desayuno escolar, por ejemplo, que se me ocurre ahora, que tal vez no sé qué tan adecuado esté para la nutrición que necesiten los niños. Desconozco lo del desayuno escolar, pero no sé, lo ideal es que haga un grupo de nutricionistas que lo haga. Entonces, para acá necesitamos y convocamos en forma seria a las autoridades del CEDES, a la gobernación, a la alcaldía, que se involucren con sus equipos de trabajo, para que a través, puede ser a través, por ejemplo, de la Facultad de Nutrición. Fíjese, ellos necesitan hacer tesis, necesitan hacer sus exámenes para poder graduarse en la carrera, y muchas veces no tienen un tema para hacerlo y van postergando terminar su formación. Entonces, a través de estos mecanismos se puede hacer llegar y poder cubrir este vacío que tenemos nosotros para poder hacer una alimentación sana para los niños. Yo he visto que les dan yogur, pero yogur azucarado, con azúcar y con colorantes. Eso no es sano, no es sano. Tendríamos que utilizar, nosotros somos ricos, yo me considero bendecida por haber nacido en este bendito país, porque tenemos todo, solo que no sabemos utilizar. Podrían darles quinoa con manzana, por ejemplo, sin agregado de azúcar. Es un muy buen alimento. Darle la quinoa con un poquito de queso y aparte, o con leche si gustan, porque insisten en lo que es la leche, perfecto. Y aparte la manzana cruda, pero así con la cascarita, que le va a servir al paciente, al niño, porque tiene toda la fibra y tiene todo el contenido de nutrientes. La manzana como tal, pues si yo hago de esa manzana un jugo, lo licúo y hago cosas, ya estoy perdiendo la parte de nutrientes que necesita ese niño. Entonces necesitamos nosotros sentarnos y hacer equipos multidisciplinarios en pro de nuestros niños. Al otro que quería recalcar respecto a lo que es la lactancia y la alimentación, uno que cuando los niños empiezan con la lactancia mixta, porque muchas mamás necesitan trabajar, entonces comienzan a los 2-3 meses a darles la leche en polvo, en lata. Nosotros ahí estamos alterando todo lo que es la microbiota intestinal, estamos generando un intestino permeable. Ese intestino permeable, que así se llama, va a generar a futuro una serie de cambios epigenéticos con enfermedades. Entonces, nosotras estamos generando esa enfermedad. Por eso es que estamos insistiendo hoy en día con la lactancia materna el mayor tiempo posible. Ok, perfecto, doctora. Con eso yo creo que ya cerramos este espacio de Mi Doctor. Doctora Céspedes, le agradecemos muchísimo por su visita acá. Si tiene alguna recomendación para los padres de familia que nos están escuchando y nos van a escuchar a través de esta transmisión que se quedará en nuestras redes, por favor. Bueno, que nos tomemos más tiempo para compartir con nuestros niños, cambiar nuestros estilos de vida en grupo, en familia, aprovechar los momentos de las comidas para socializar con nuestros niños, disminuir todos los medios de internet, teléfonos, etcétera, y conversar, compartir con ellos, hacer grata la comida, que sea un hecho divertido, distraído para el niño y no algo ni recompensatorio, sino que sea algo de familia, que volvamos a tener esa integridad familiar y no dudar en ningún momento, al mínimo síntoma, sospecha de que el niño esté enfermo por cualquier motivo, consultar con su médico, que estamos ahí para eso, ¿no? Para servir a la población. Perfecto, doctora, le agradecemos nuevamente por su visita acá y por supuesto nosotros también a modo de despedida agradecemos a nuestros auspiciadores, a Hansa Soluciones Médicas, a HP Medical y al Colegio Médico de Chuquisaca. Con esto continuamos con más en esta tarde en Correo del Sur Radio FM 90.1 AM 980. Doctora, gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente.